Frontera Global. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Frontera Global. Este espacio acá en Canal 24 Horas, donde cada semana le decimos a qué puntos debe mirar para estar informado acerca del acontecer internacional. Repasamos de inmediato nuestros puntos cardinales de esta semana. Y comenzamos en Brasil, porque el expresidente Jair Bolsonaro reunió a miles de seguidores en una masiva concentración allá en Sao Paulo, una demostración de fuerza contra los desafíos legales que hoy en día enfrenta. Todo esto por su presunto intento golpista para evitar su derrota electoral en el año 2022 frente al actual presidente Lula da Silva. Bolsonaro insiste en que es víctima de persecución política mientras busca consolidarse como principal referente de la oposición en un año además de elecciones municipales. Avanzamos ahora hacia Estados Unidos. El expresidente Donald Trump avanza y a paso firme en su camino a convertirse en el candidato del Partido Republicano para lo que serán las elecciones generales de noviembre próximo. El magnate de 77 años incluso derrotó y con facilidad a su rival Nikki Haley en su propia casa allá en Carolina del Sur, con más de un 60% de las preferencias. La ex embajadora de Estados Unidos ante la ONU, en todo caso, ha dicho que de momento no piensa dar marcha atrás. La contienda ahora se acelera de cara al llamado Supermartes, todo esto el próximo 5 de marzo, cuando un total de 15 estados acudan a las urnas para elegir a su candidato para las elecciones generales del mes de noviembre. Y avanzamos con novedades respecto a la guerra entre Hamás e Israel, que ya está próxima a cumplir 5 meses. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha dicho que espera que el acuerdo para un cese al fuego entre ambas partes pueda entrar en vigor el próximo lunes. El mandatario detalló que está al alcance una tregua que se extendería durante el mes sagrado musulmán del Ramadán y que, además del cese de hostilidades, también permitiría el intercambio de prisioneros palestinos por rehenes israelíes retenidos allá en Gaza desde los ataques del 7 de octubre. Y terminamos con nuestro último punto cardinal. Hay alerta a los vecinos Perú y Bolivia por fuertes precipitaciones que han causado severas inundaciones, desbordes de ríos, deslizamientos de tierra también. Mientras que el gobierno peruano decretó estado de emergencia en 100 distritos de 17 regiones, incluida Cusco, Lima y también la Amazonía. Bolivia, en tanto, pasó en poco más de 2 meses de enfrentar una dura sequía a un exceso de lluvias que en el mes de febrero superaron los registros normales de varias décadas. Los expertos apuntan al cambio climático, pero también a los efectos del fenómeno del Niño. Y le hacemos zoom a la noticia, a esta última demostración de fuerza del expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, quien movilizó a una gran multitud en la ciudad más grande del país, en Sao Paulo. Todo esto en medio de las investigaciones que pesan en su contra por supuestamente haber planeado un golpe de Estado tras perder las últimas elecciones generales. El exmandatario acusó una persecución política y pidió también en esta instancia la liberación de sus seguidores detenidos por esta invasión de las sedes de los 3 poderes del Estado el pasado 8 de enero de 2023. Para hablar sobre todo este tema, tomamos contacto con el periodista y analista político Carlos Turdera desde Sao Paulo, escenario justamente de esta masiva manifestación. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas tardes. Buenas tardes, Sofía. Muchas gracias. Un gusto estar aquí. Preguntarte primero, se habla mucho de que esta convocatoria se puede entender como una demostración de poder, además en un año electoral allá en Brasil, un año de elecciones municipales. ¿Qué lectura haces tú de esta convocatoria liderada por el expresidente Bolsonaro? Sí, perfecto. El escenario político es una de las facetas que yo colocaría en el análisis de esta demostración de fuerza, que realmente ha sido una demostración de popularidad, de movilización de Jair Bolsonaro un año después que ha salido del poder y con varias causas judiciales en su contra que están pesando bastante sobre su situación civil.
El número exacto de manifestantes es objeto de controversia, mientras que por un lado hay la Secretaría de Seguridad Pública de Sao Paulo ha dicho que eran 750.000 concurrentes. Una medición de la Universidad de Sao Paulo, que habitualmente realiza este tipo de mediciones, ha dicho que no pasaban de 185.000. De cualquier manera, comparado con el último acto de gran convocatoria de Bolsonaro, que fue en septiembre de 2021, es un acto que demuestra realmente una presencia significativa en la calle, un terreno, un territorio de la calle que había sido predominio de la izquierda y que en este momento, en los meses recientes, es un territorio de claro predominio de la derecha. Y esto es significativo también por el lado político, por el hecho de que Bolsonaro en sí, él está inhibido de participar de elecciones. Y este año, como bien citabas, es un año en el que se van a renovar más de 5.000 municipios, las intendencias, los concejales, los legisladores de estos lugares, de manera que políticamente puede entenderse como el inicio de una campaña electoral en la que, si bien Bolsonaro no va a participar en primer lugar de manera protagónica, sí sus movimientos, toda esa parte de la derecha, de la ultraderecha y del centro, se va a alinear con los candidatos que él está apoyando. Esto, como también mencionabas, está en el marco de una serie de causas judiciales, de investigaciones, entre ellas la investigación de un supuesto plan para dar un golpe de Estado después de las elecciones. Pero no es la única causa judicial. Hay por lo menos 8 entre las que se menciona, él mismo lo mencionó en el acto, dijo que se siente víctima de una persecución política dado el tenor de las causas. Una de molestado a una ballena mientras navegaba con un jet ski. Esta es la causa por la que se le sigue una investigación. Otra causa es un poco más delicada, que tiene que ver con el intento de apropiarse o de pasar la titularidad a sí propio de unas joyas donadas por el rey saudí al Estado de Brasil. Otra de las causas son los ataques a ministros durante su gestión, y hay otras más. Entonces, ese sería el plano político, el plano judicial, pero hay un tercer plano, Sofía, que quisiera agregar en esta mirada, que es el perfil religioso. Y es que este acto comenzó justamente con un discurso y una oración de la esposa de Jair Bolsonaro, en el marco de una convocatoria que fue organizada por un pastor de gran prédica religiosa cristiana aquí en Brasil para el movimiento evangelista. Con lo cual, también el discurso de Michele Bolsonaro ha sido muy enfático en remarcar la persecución que su esposo sufre en su visión, y también de otorgarle un cariz místico a toda esta confrontación política que hay en este momento, en un escenario que sería de lucha entre el bien y el mal, con un apelo que no ha sido destacado aquí, pero que sí que tiene que ver con una apología a la teocracia. En un momento ella dice en su discurso que han resignado su fe, su devoción en pro de un Estado laico, es decir, no mezclar política y religión, y esto ha terminado por darle espacio al mal en esa lucha que ellos caracterizan como la disputa política religiosa actual. Ese sería un poco el panorama que yo delinearía para entender en un contexto más profundo lo que está ocurriendo hoy en Brasil. Preguntarte ahora respecto a estos problemas legales, en específico sobre este supuesto intento golpista, este asalto a las sedes de los poderes del 8 de enero de 2023. ¿Qué tan delicado sigue siendo hasta hoy ese tema? ¿Hay pruebas que respalden este intento o cuál es el sentir, al menos? Porque, por supuesto, esto está en manos de la justicia. ¿Cuál es el sentir respecto a esta situación que todavía remesa ya la política de Brasil? Exactamente. Bueno, los tiempos de la justicia corren a un ritmo que va más allá de las percepciones generales y de los deseos también de una parte de la población
de que esto concluya lo más rápidamente posible para que Brasil entre en la senda de la tan ansiada pacificación, porque debo decirte que, y bueno, y esto, la marcha del domingo es una muestra clara de que el país continúa dividido y realmente las pruebas o las evidencias están en manos de los investigadores que están intentando reunir la mayor cantidad de evidencias para no cometer ningún error en la que se presupone será una inminente acusación y condena a Bolsonaro por este supuesto plan, por el momento el supuesto, aunque hay elementos también que llevan a dudar, porque en la semana previa al acto, Bolsonaro fue convocado a deponer, a declarar en la Policía Federal y él prefirió mantenerse en silencio justamente en temas que fueron los que mencionó durante su discurso en la Avenida Paulista aquí en São Paulo. Al admitir la existencia de un borrador con un plan de decreto para la intervención respecto de un resultado electoral que no era reconocido, y esto es lo que se está investigando para realmente delimitar la responsabilidad. Este es un caso muy delicado y si se llega a demostrar es causa suficiente de, habrá que ver el dictamen de la justicia, pero políticamente de una condena política y moral significativa. Perfecto. Si vamos ahora al tema de esta inhabilitación, él fue declarado inelegible a cargos públicos por 8 años, todo esto por abuso de poder. ¿Existe otra figura en la política brasilera actual a la que él pueda endosar esta popularidad que queda demostrado finalmente en esta masiva convocatoria ya en Sao Paulo? Hay varios elementos. Recordemos que la elección fue muy dividida, con un margen muy pequeño, y esto habla claramente de algo que va más allá de los seguidores de Bolsonaro y más allá de los seguidores de Lula. Habla de una situación global en la que las poblaciones no se sienten representadas por partidos políticos o por líderes tradicionales. Entonces emerge claramente la figura de líderes mesiánicos, que es el caso de Jair Mesías Bolsonaro, justamente, que hace una representación en escena de prácticamente 100% de la fórmula de los líderes populistas. Y esto, condimentado con un elemento religioso, mueve muchas pasiones y mueve la preferencia de sus seguidores. Pero por otro lado, también hay que considerar que el gobierno de Lula, si bien ganó las elecciones por un margen muy pequeño, no es un equipo homogéneo. Hay muchas identidades políticas, ideológicas inclusive, para conseguir gobernar. Y esto es lo que después de un año comienza a aparecer en la superficie, las contradicciones, diría, del equipo gobernante. Entre esas contradicciones, por ejemplo, el retroceso del gobierno de Lula en las pautas de agenda progresista, como es la defensa de los pueblos originarios, como es la defensa del medio ambiente. Son todas consignas que habían sido levantadas durante la campaña y que lograron congregar la preferencia de una parte importante del electorado, pero que ahora han sido dejadas para atrás. También el empoderamiento femenino, el esvaciamiento de poder de los ministerios de la mujer. Entonces todo esto se conjuga como para que por un lado haya una decepción creciente con esas pautas, al tiempo que económicamente hay una cierta mejoría, muy lejos sin duda de lo que habían sido los primeros gobiernos de Lula, pero que no se nota todavía ese progreso que se esperaba ver. Y entonces, por el otro lado, la prédica, también una militancia digital muy fuerte de los sectores de derecha para desprestigiar, digamos, la acción del gobierno. Esto más o menos explicaría este momento de transición o de intermedio entre lo que va a ser la campaña electoral hoy y los resultados que, recordemos, son más de 5.500 municipios que no tienen a Bolsonaro como líder elegible, pero sí serán la plataforma que en los tiempos electorales, más allá de los tiempos de la justicia, pueda llegar en los próximos turnos electorales
a darle la posibilidad de retornar. Esto es algo todavía en el terreno de la hipótesis, pero no se descarta, Sofía. Muchas gracias, Carlos Turdera, entonces periodista, analista político. Te agradecemos por este completo informe y, por supuesto, estaremos analizando también toda la situación electoral allá en este año. Muchas gracias, que esté muy bien. Muchas gracias, Sofía. Un gusto, un honor por estar aquí. Y ahora nosotros nos vamos a una breve pausa, pero a la vuelta estaremos analizando todo el panorama político en otra parte del mundo, allá en Estados Unidos, donde Donald Trump avanza a paso firme para ser el candidato del Partido Republicano. Ya volvemos. Frontera Global. Y le hacemos doble clic en este episodio de Frontera Global a la carrera presidencial allá en Estados Unidos. El expresidente Donald Trump se consolida y está a un paso de convertirse en el candidato del Partido Republicano para las elecciones generales del mes de noviembre. Este 2024 ha estado marcado, la verdad, por una seguidilla de triunfos del magnate en diversos estados frente a una Nikki Haley que no pretende dar marcha atrás, por lo menos dijo hasta el supermartes. ¿De qué se trata todo esto? Y para ahondar en todo este panorama ya en Estados Unidos, estamos con la periodista del área internacional, Fernanda Navarro. ¿Cómo estás, Fernanda? Hola, Sofía, muy bien. ¿Tú cómo estás? Todo bien, muchas gracias. Qué bueno. Vamos a comenzar a revisar cómo se está viviendo estas elecciones primarias para saber finalmente cuál va a ser el candidato republicano para lo que van a ser las elecciones presidenciales del próximo 5 de noviembre. Veamos cómo le ha ido Donald Trump. La verdad es que ha arrasado en estas primarias. Vamos a ver dónde ha ganado, porque ya se han realizado algunas primarias en algunos estados de Estados Unidos. Vamos a comenzar, revisemos este mapa que muestra precisamente dónde ya se ha consolidado Donald Trump. Comenzamos en el caucus de Iowa, fue el primero que se desarrolló y donde ya se impuso frente a muchos candidatos. Recordemos que cuando comienzan estas primarias republicanas eran un total de 10 los candidatos para enfrentarse finalmente por esta nominación. De estos 10, ahora se redujo rápidamente a solo 2 personas. Por un lado, Donald Trump y por otro, Nikki Haley. Sonaba muy fuerte lo que era el gobernador de Florida. Hablamos de Ron DeSantis, el ex vicepresidente estadounidense, también Mike Pence sonaba muy fuerte, pero finalmente se redujo a Donald Trump o a Nikki Haley. Después gana en New Hampshire, también ganó en Nevada y el último es muy importante y llama bastante la atención, gana en el estado de Carolina del Sur, algo que es claramente un duro golpe para Nikki Haley, porque ella fue gobernadora de ese estado entre 2011 y 2017. Es su tierra natal, ella quería dar el golpe precisamente en el estado de Carolina del Sur para ver si finalmente tenía alguna opción contra Donald Trump. De todas formas, Donald Trump arrasa en lo que es ese estado. Ahora, ¿cuántos delegados, me habían dicho, necesitan los candidatos para poder ganar la nominación republicana? Lo vemos acá en el gráfico. Es un total de 1.215 los delegados necesarios para poder ganar la nominación republicana. Recordemos que solamente llevamos 4 estados que han desarrollado sus primarias, pero de momento vemos que Donald Trump se escapa bastante de Nikki Haley. Él tiene 110 delegados ya confirmados, mientras que Nikki Haley tiene solamente 20, de un total de 1.215. Exactamente. Y vamos viendo cómo él va tomando fuerza en estados que son clave. Lo decías tú, por ejemplo, en Carolina del Sur, donde, claro, era la sede, el hogar de Nikki Haley, y donde además, históricamente, las elecciones pasadas dicen que es muy decidor de lo que pueda ocurrir en las elecciones generales también de noviembre. Por lo tanto, el panorama parece estar totalmente allanado para Donald Trump, que ya mira a las próximas primarias, que es lo que viene, porque es un año acontecido de aquí a noviembre. Exactamente, bastante acontecido de aquí a noviembre. Ojo, hay que poner un punto muy importante en que ambos candidatos son muy distintos y contrarios también en lo que es el ala republicana. Donald Trump es mucho más extremista, mucho más radical que Nikki Haley, que es más conservadora en lo que es el Partido Republicano. Pero, ¿qué es lo que viene? Tú bien lo decías, Sofi. ¿Cuáles son las próximas fechas? Miren, ojo con lo que va a ser del 27 de febrero al 4 de marzo, porque tenemos nuevas primarias también republicanas. Ahí estamos viendo, justo en rojito es lo que se viene del 27 de febrero al 4 de marzo. Michigan, Idaho, Missouri y también el distrito de Columbia y Dakota del Norte. Son precisamente los que se vienen más pronto, pero hay que tener bastante ojo porque la fecha clave para la nominación republicana, anótelo en el calendario, es el próximo martes 5 de marzo, el llamado supermartes. Esto porque es el día donde la mayor cantidad de estados va a votar
por quién quiere que sea el candidato del Partido Republicano. Ahí vemos lo que se viene para el supermartes el 5 de marzo. Algunas, Alabama, Alaska, California, Carolina del Norte. Ya vimos a su vecino del sur, donde ganó Donald Trump, y finalmente también está Colorado, Maine, entre otros estados que van a desarrollar sus elecciones primarias republicanas. Bueno, las encuestas le dan una clara ventaja a Donald Trump para quedarse con la nominación republicana en lo que van a ser estas elecciones presidenciales del próximo 5 de noviembre. Y por el otro lado, por el ala demócrata, el gran favorito es el actual presidente, Joe Biden, por lo cual veríamos, se dice, que el mismo enfrentamiento que ocurrió en el año 2020. Es decir, por un lado tenemos a Donald Trump y por el otro a Joe Biden. Exactamente. Interesante también lo que ocurra en este super martes 5 de marzo. Son más de 30% de los delegados que finalmente se van a determinar en esta fecha, que es clave y que además también marcaría quizás un antes y un después para Nikki Haley. Ella dijo que no va a dar marcha atrás, al menos hasta el 5 de marzo. Va a esperar también qué es lo que ocurre con aquello, y queda la duda siempre, que es lo que ha marcado también toda esta carrera por la Casa Blanca, de qué es lo que ocurre con todos los temas judiciales que rodean también a Donald Trump, y donde vemos finalmente que al parecer esto no es un impedimento para su votante, para el trumpista, que le da también una nueva oportunidad, al parecer, para llegar a la Casa Blanca, ¿no? Exactamente. Se le dice a algunos analistas que Donald Trump es claramente el mago de las comunicaciones, que no hay publicidad mala, y finalmente lo que estamos viendo, que cada vez que se le juzga más en el área judicial, Donald Trump aumenta claramente su porcentaje de votación en lo que van a ser las elecciones, ya sea primarias o después, si es que llega a quedarse con la nominación republicana, lo que van a ser las elecciones presidenciales del 5 de noviembre. Exactamente. Lo que pueda pasar es territorio totalmente desconocido, es un caso sin precedentes allá en el gigante norteamericano. Vamos a ver y por supuesto estar siguiendo todo lo que pasa de aquí a noviembre. Muchas gracias, Fernanda. Que estés bien, Sofi. Que estés bien. Bueno, y la razón para que el mundo siga girando nos llega esta semana desde el mundo animal, con avances de conservación y también desafíos que han superado diferentes especies en el mundo. Nos cuenta más sobre este tema Benjamín Zamorano. Reveló la lista roja actualizada de las especies amenazadas a escala global. La actualización de la lista roja de especies amenazadas. Por lo menos 1 millón de especies vegetales y animales están en peligro de extinción. Durante las últimas décadas, las noticias sobre los animales que entran a la lista de especies en vía de extinción se han vuelto comunes. Lo excepcional en esta época es hablar de aquellos que logran salir o ser preservados. Es un trabajo silencioso y lejos de los focos mediáticos que busca contribuir a la conservación. Uno de estos casos se dio recientemente en África, donde una ONG logró recuperar 2.000 rinocerontes blancos a través de una subasta, lo que equivale a casi el 15% de la población salvaje de esta especie en el mundo. Los ejemplares fueron reubicados en un terreno de 7.800 hectáreas en Sudáfrica, administrado por African Parks, donde buscan trasladarlos a múltiples áreas protegidas del continente, asegurando así el futuro de esta especie. En general, los programas de conservación tienen que lidiar con éxito y fracaso. Esto no son carreras cortas, no son carreras de 100 metros, como uno podría decir, sino que son maratones donde uno está constantemente trabajando para darle viabilidad a las especies, para protegerlas contra algunas amenazas. Proyectos de conservación que ocurren incluso en lugares tan conflictivos como la frontera de Corea del Norte y Corea del Sur. A diario se habla de las tensiones en la península coreana, pero poco se conoce sobre el santuario de especies que habita esta franja divisora de 4 kilómetros de ancho y 238 kilómetros de longitud, en donde la poca presencia de seres humanos en el lugar ha contribuido a su proliferación. El proyecto Google Arts and Culture, junto a varias instituciones surcoreanas, publicaron una serie de imágenes inéditas con la fauna que habita esta angosta franja de tierra, que no supera los 4 kilómetros de anchura y que es el hogar de casi 6.200 especies de la vida silvestre. No hay duda que el calentamiento global está llevando hoy día no solo a la destrucción del único mundo que tenemos para compartir, sino que en forma inevitable estamos rompiendo los ecosistemas, los equilibrios ecológicos, estamos llevando a la destrucción de muchos animales. Estos ejemplos de conservación abren una esperanza para los casi 8 millones de especies animales que hay actualmente en el mundo, de las cuales más del 20% están en vía de extinción debido al cambio climático y la acción humana, que han puesto en jaque sus ecosistemas.
Bueno, y con estas buenas noticias en materia de conservación, también con la mirada puesta en cómo se sigan desarrollando estas inundaciones allá en Perú y en Bolivia, esta promesa de Biden de este alto al fuego en Medio Oriente, también cómo se desarrollan las primarias republicanas que tienen como favorito a Donald Trump y esta muestra de poder de Bolsonaro en un año electoral. Despedimos entonces este episodio de Frontera Global, pero nos vemos la próxima semana para repasar todo el acontecer internacional. Que esté muy bien. Frontera Global.